Harold Rocha, catedrático, abogado y asesor gubernamental. Harold, qué placer tenerte con nosotros en esta edición desde acá de Los Ángeles. Un placer, Luis. En realidad es una ocasión muy especial y encantado de estar con ustedes y con tus televidentes. Qué bueno que podemos conversar esta vez y ahora presencialmente. Presencialmente, Después de tanto así tiempo es, conversar así es. nada más por videoconferencia. Harold, ¿cuál es el ambiente? Hoy ha arrancado la cumbre en algunas actividades que tienen que ver con foros y reuniones de la sociedad civil, de las diásporas que hay también acá en los Estados Unidos, de movimientos que están acá también y que se han dado cita. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo lo describirías al inicio de la cumbre? A ver, yo creo que es un ambiente bastante positivo, optimista y expectante. Hay mucha expectativa de que se podrá conversar, que se podrán abordar temas sumamente importantes y que saldrá algo concreto. Probablemente se dice que no habrá una declaración final o un plan de acción como ocurre en otras cumbres, pero habrán varios documentos paralelos que sí serán suscritos y sobre todo que se vea como un proceso que inicia nuevamente, que arranca para poder redefinir las relaciones hemisféricas. El hecho de que no se vaya a plantear una declaración final, ¿qué tanto le da fuerza o le resta fuerza a la reunión como tal? A ver, yo creo que en realidad no le resta ninguna fuerza, es simplemente otra dinámica. No toda cumbre debe de aclarar, acabar con una declaración. Se pueden hacer muchos formatos y este es uno de ellos. Ahora, no se puede hablar entonces de que ante todo el ambiente que se generó previo a la cumbre y sin la declaración final, que es más o menos el documento que uno espera de una reunión como esta, no se puede hablar de un fracaso de la cumbre. A ver, yo diría que no, porque los temas se van a abordar y va a haber un plan concreto para cada uno de los temas. Y eso para mí es lo más importante. Hay que recordar que estas cumbres en realidad no son asamblearias en el sentido de que no vienen acá y que esto va a ser un plan de que hay que seguirlo tal cual. El propósito es de diálogo y de poder sentarse y abordar temas concretos, proponer soluciones, considerarlas e irlas trabajando en los próximos 3 o 4 años. ¿Cuáles son los temas que van a ser torales en esos documentos paralelos que se están trabajando, Sí. que se han venido trabajando y que le benefician realmente a la región? Porque hay mucha gente que dice, bueno, estas reuniones son más protocolarias, en realidad no tienen ningún sustento que le vaya a resolver la vida a los latinoamericanos o a los estadounidenses en este caso. ¿Cuáles serían esos temas torales que se van a estar hablando y que sí se van a ver resultados? Bueno, a ver, concretamente hay temas sumamente importantes dada la coyuntura actual. Uno de ellos es cómo la región está respondiendo para superar la crisis del COVID. Que sabemos que es una crisis que afecta y resalta, de hecho, la desigualdad que existe en todo el hemisferio. Hay países como Estados Unidos y Canadá y otros que están muy bien equipados, que pueden hacerle frente y otros que no, que están pendientes de vacunas, que las vacunas no llegan a las áreas rurales, etcétera. Entonces yo creo que el COVID es una de ellas. Segundo, que está muy relacionado, es cómo recuperarse económicamente después del parón que implica el COVID. Y hay varias propuestas ahí, entre otras, buscar nuevamente cómo integrarse comercialmente, ver qué se puede hacer para liberar un poco cualquier obstáculo que pueda existir y de alguna manera impulsar el desarrollo económico de la región, porque sabemos que la pobreza en el hemisferio es un tema troncal y hay que abordarlo siempre. Luego hay otros temas, por ejemplo, de seguridad. Se quiere saber exactamente qué es lo que está pasando en el hemisferio, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que trabajar. Hay temas, y siempre hay temas, porque eso es sumamente importante para el proceso de cumbres, de democracia y derechos humanos, por supuesto. El tema migratorio, que es de los que más está generando problemas, para decirlo de alguna manera, tanto en los países de origen como en Estados Unidos, que es el gran receptor de miles de latinoamericanos que están llegando acá y que están siendo varados, están siendo regresados desde la frontera de México hacia sus países. ¿Qué se puede esperar en esta temática particular? A ver, se viene trabajando una declaración paralela sobre migración, y hacer una declaración regional, porque hay que tener en cuenta que no es un problema exactamente solamente de migración sur a norte.
hay migración desde el Caribe hacia América desde el sur. Por ejemplo, hay haitianos que fueron a trabajar a Brasil, fueron a trabajar a Chile, fueron con visas temporales, las visas se les acaban, se les vencen y deciden emigrar al norte. Entonces, Panamá, por ejemplo, tuvo una cumbre sobre esto hace año y medio, creo. Y entonces se sabe que es un tema sumamente importante a tratar. En América del Sur hay muchos que emigran hacia Chile, hacia Ecuador, curiosamente, pero luego hay migración no solamente hacia el norte, sino que hay migración hacia el este, van a Europa, entran por España. Entonces, todo ese movimiento bueno, Nicaragua y Costa Rica, y Nicaragua, claro, Nicaragua hacia el sur, así es, caso, pues, así es. no es hacia el norte, hacia Exactamente. el sur. Entonces, o sea, ahí se percibe una necesidad urgente de tratar de abordarlo, no solamente para controlarlo, sino para asegurarse que se garantizan los derechos de quienes van de tránsito por un país, para asegurarse que no les tratan mal. Y en Nicaragua y en Centroamérica tenemos el drama de quienes pasan por México y a veces, infelizmente, no alcanzan a llegar a la frontera, ni siquiera. Entonces es algo que hay que abordar y asegurarse que hay un compromiso de parte de todos los gobiernos de garantizar los derechos de los emigrantes y de también asegurarse de que ellos hacen valer sus leyes, porque al final de cuentas pues es su prerrogativa, ¿no? Dentro de las ausencias de figuras, ¿verdad? En la cumbre está la de Andrés Manuel López Obrador, que es México casualmente, y que es un país de tránsito para la migración. ¿Qué tanto incide en una decisión que esté o no esté el presidente de un país al momento de hablar de una resolución o de un paso para tratar el tema de migración? Sí. Bueno, a ver, la ausencia del presidente mexicano no deja de ser desafortunada. Yo creo que se intentó hasta el último minuto de que pudiera acudir, pero él decidió no hacerlo y obviamente él tendrá sus razones que son muy respetables, ¿no? No obstante, hay que tener en cuenta que esté ausente el jefe de gobierno o de Estado no implica que el país esté ausente. Él enviará a su canciller y eso se estila, o sea, no es extraordinario. Hay que recordar, por ejemplo, en la cumbre de Lima de 2018, el presidente Trump no fue a Lima, envió a su vicepresidente. Entonces, que no esté el jefe de Estado no implica que la cumbre fracasa o que de alguna manera es un impedimento para llegar a acuerdos. En el caso concreto de México, llama la atención por cuanto a que México fue uno de los países que suscribió la Declaración de Quebec en la tercera cumbre. Y esa declaración específicamente habla de que cumplir con las obligaciones democráticas y de respeto a derechos humanos es condición ineludible para poder participar en estos espacios. Entonces, no se puede reclamar un derecho si no se cumple con la obligación también. Entonces, México estaba muy al tanto de eso. México insistió en que se debía de invitar a otros países, insistió sobre todo en Cuba. Y yo creo que se intentó de todas formas llegar a algún arreglo, pero creo que Cuba mismo se autoexcluyeron los otros dos países de los que hemos estado hablando también. Y bueno, la cumbre se da y hay que tener en cuenta que no solamente a estas cumbres acuden gobiernos, acuden también sociedad civil, acuden empresarios, acuden organizaciones multilaterales, organismos intragubernamentales, etcétera. O sea, es una cumbre muy compleja, con muchísimos actores claves. Decía López Obrador más temprano en sus mañaneras sí. que la posición personal de él sobre este tema es porque quiere romper con lo que ha sido la tradición, imposiciones de Estados Unidos, el irrespeto a la soberanía de los países, que él respeta mucho al presidente Biden, que va a venir en julio a reunirse con él, pero que lo que ha planteado es un paso adelante para romper con esa hegemonía y con esa posición de querer imponerle a los pueblos de América Latina lo que Estados Unidos desea. ¿Cuál es la respuesta a un planteamiento como este? A ver, yo creo que en este caso el país anfitrión ha sido Estados Unidos, pero hay que recordar que Estados Unidos no gestiona esto. Esto está gestionado desde siempre. A ver, si bien es cierto que la primera cumbre fue convocada por Estados Unidos y ahora toca en la novena, casi 20 años después, 18 años después, tenerla nuevamente acá. Y en 94 fue en la costa este, en Miami. Esta vez es en la costa oeste, donde está la segunda o la población más alta de hispanos también. Entonces, o sea, yo creo que se ve. Pero al final de cuentas, Estados Unidos no controla estas cumbres. Estas cumbres las
las controlan todos a través de la Secretaría de Cumbres y lo van trabajando en proceso durante. No es que se empieza a trabajar 1 o 2 meses antes para organizarla. Este es un proceso siempre. Entonces hay que tener en cuenta que si eso es algo que los países del hemisferio, los 35 países, quieren cambiar, pues entonces hay que hay que sacar otra declaración en ese sentido. Pero intentar, o sea, al argumento contrario podría darse, que él quiere imponer un criterio también para poder asistir y que ese criterio va en contra del criterio adoptado en el año 2001 en Quebec, en abril de 2001. Ahora, Entonces, él decía que hay una presión de republicanos, particularmente, pero también de demócratas. Mencionaba al senador Menéndez como una persona muy influyente que está, vamos a decirlo en el nicaragüense coloquial, que está mangoneando desde la Comisión de Relaciones Exteriores porque tiene una gran influencia en pues por los cubanoamericanos en Miami, pero él dice, bueno, ¿cuántos son los cubanos en Estados Unidos? Son 4 millones, somos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿qué pesa más? Decía él más temprano. Pero ahí realmente está pesando ahorita, Harold, el tema de que viene la mitad del periodo electoral, vienen elecciones acá en noviembre. ¿Cuánto está pesando eso al momento de tomar la decisión de que si México está o no está, que si se cede al capricho de López Obrador? A ver, yo creo que siempre hay cálculos políticos, ¿no? de por medio, pero en este caso yo creo que no, porque ha sido bastante claro desde un inicio. Estados Unidos en eso ha sido bastante claro. Lo que pasa es que se estuvo contemplando poder llegar a alguna fórmula que se pudiera, porque o sea, tenemos claro que cuando no estamos todos, perdemos todos. Yo creo que Estados Unidos es muy partidario de eso, pero una vez más, había que asegurarse que como país anfitrión cumplía con lo acordado ya desde hace 18 años. El cálculo político puede estar, yo creo que es imposible pensar que no. Pero presión. Pero presión no creo. De republicanos sí. Particularmente y de un demócrata como Menéndez, ¿está esto en juego o ha estado en juego o no? A ver, puede ser, pero yo no lo creo, porque una vez más son procesos bastante institucionalizados ya, bastante bien planificados, entonces no creo. A ver, siempre puede haber un poquito, pero yo creo que en este caso no mucho. Vamos para ir terminando. La cumbre como tal, ¿crees que ha sido realmente boicoteada por estos países? Porque bueno, se nota una intención, López Obrador antes de comenzar a hacer la bulla de que invitaran a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, si no, nadie, no iba a participar él particularmente. Es decir, se siente como que la cumbre se deslució incluso antes de iniciar y que la gente se centró en ese punto y no en la temática que debería estar abordándose aquí. Sí, a ver, yo creo que eso es parte de las decisiones no muy afortunadas, ¿no? Por cuanto a que este proceso no es solamente para quienes acuden a la cumbre, es para todos los ciudadanos. Y es poder participar y poder enviar a través de sus representantes pues ideas, preocupaciones, asuntos que quieren que se elaboren. Y hay todo un proceso para hacerlo que se da justamente en los meses anteriores. Y es una pena que estos meses anteriores los hayamos pasado debatiendo de que si venía a Nicaragua, Cuba y Venezuela, si no venía, que cómo iba a ser, etcétera. Es una pena, porque una vez más los ciudadanos podían enviar correos electrónicos, por ejemplo, y uno a veces piensa que los correos electrónicos no los lee nadie, pero hay gente que sí los lee. Entonces, yo creo que hay que lamentar eso. Pero bueno, estamos en donde estamos y una vez más es un proceso que continúa. O sea, concluye oficialmente el viernes 10, pero el proceso continúa y habrá oportunidades. ¿Cuánta responsabilidad, Harold, hay de la administración Biden en el titubeo de que si entran o no entran a la cumbre? Porque hubo, para decirlo en el buen nicaragüense, demasiados bandazos alrededor de que si sí o no. Brian Nichols dijo categóricamente, primero, no entran porque no cumplen con lo que establece el mecanismo aprobado o firmado hace un tiempo atrás en las cumbres anteriores, como lo mencionabas vos, y después aparecía Juan González diciendo, hasta hace incluso unos días, que estaban haciendo consideraciones finales y que Cuba, aunque fuera con un funcionario de tercer grado o cuarto grado, estuviese ahí presente para tratar de generar menos molestia de la que había. Pero ¿cuánta responsabilidad hay en ese titubeo de que la cumbre se haya centrado en esto que estamos hablando?
A ver, yo creo que la intención era siempre buscar la forma de incentivar compromisos. Y si estos tres países hubieran hecho un compromiso de tratar de revisar sus políticas y de alguna manera volver o tratar de recuperar la senda democrática o algo, yo creo que el resultado hubiese sido distinto. Infelizmente, esa buena intención generó bastante duda, bastante especulación y sobre todo bastante activismo de parte de ciertos grupos que ven todo en términos sumamente políticos y, o sea, de un extremo al otro. Y entonces, infelizmente, una vez más, la agenda pública, el discurso público, lo que el debate estaba centrado en eso, cuando debimos haber estado centrados en otras cosas, ¿no? Pero tuvieron haber que dicho con categoría también que lo que había dicho Brian Nichols se mantenía independientemente de todo. Ese titubeo, ese todavía no sabemos, dio espacio para que los oportunistas que están ahí le sacaran provecho al máximo. Eso hay que reconocerlo, creo yo. Sí, a ver, sí, o sea, creo que fue el asesor especial para seguridad del hemisferio del presidente quien dijo desde un primer momento, dijo, estarán invitados solamente aquellos gobiernos que sean resultado de un proceso electoral legítimo y democrático. Y eso lo dejó claro. Y él mismo aclaró, tenemos varias preocupaciones con El Salvador, por ejemplo, pero es un gobierno que resultó de un proceso electoral legítimo y por tanto estará invitado. ¿Y al final Bukele viene o no viene personalmente? No se sabe. No se sabe. No se sabe. Xiomara Castro dijo que no viene. Sí. Vi que Nasrallah, su vicepresidente, está no muy contento con esa decisión porque al final está viéndose esa alianza como lo que realmente es, pues es una cuestión, es un papel mojado, para decirlo de alguna manera, porque no hay de modo alguno una consecuencia entre la alianza que plantearon versus ya en el Ejecutivo lo que están haciendo. ¿Qué significa para Estados Unidos que Honduras, su presidenta, se ausente personalmente? A ver, yo creo que dada la cercanía que ha intentado mostrar el gobierno de los Estados Unidos enviando a su vicepresidenta como jefe de delegación para la toma de posesión, obviamente es algo que preocupa, ¿no? Pero entendemos de que habrá conversaciones también y que de alguna manera pues la relación se mantendrá, ¿no? Pero yo creo que son oportunidades que se pierden siempre y quien pierde siempre es el pueblo de cada país, porque cuando su jefe de gobierno decide no acudir, pues es una lástima, ¿no? Para cerrar la polémica sobre esto, sí. Alberto Fernández, sí. el presidente argentino, dice que, o no dice él, lo ha dicho Nicolás Maduro, que viene él, Alberto Fernández, a alzar la voz por los excluidos, es decir, que al margen de toda esta turbulencia que ha habido previo a la cumbre por si están o no están las dictaduras o los representantes de la dictadura, viene un presidente anunciado a seguir hablando de lo mismo, para decir lo mismo y para que la discusión de los temas electorales que hemos estado hablando, de migración, seguridad, COVID, economía y demás, se pierdan en el foco y centrar nuevamente que esta es una cumbre que se ha excluido a la gente, a gobiernos que tenían que estar. Si no son todas las Américas, pues no es cumbre de las Américas y demás. ¿Cómo sortear todavía con algo que va a estar dentro? Bueno, a ver, la posibilidad siempre existe, ¿no? Pero estas reuniones, si bien son bastante cordiales, tienen una cierta estructura. Entonces, yo creo que se tomará nota de la postura del presidente argentino, de la República Argentina, pero probablemente el resto de sus compañeros querrán abordar los otros temas que están pendientes, porque se entenderá de que efectivamente ya se ha hablado de eso, se sabe perfectamente y se conoce bastante bien que él tiene una relación bastante cercana con la CELAC, que este proceso en realidad es administrado por la OEA, que hay otros temas que pueden estar detrás de todo ello. Pero efectivamente, el presidente Fernández va a intervenir en la cumbre de los empresarios, por ejemplo, así que va a estar en varios otros foros, no solamente en la cumbre de líderes. Y para cerrar con las actividades paralelas, se anuncia acá también marchas y manifestaciones, unas para pedir, por ejemplo, o para reclamar en contra de las dictaduras, pero otras para también reclamar porque no están las dictaduras. ¿Cómo mirás ese ambiente en los próximos días en las calles de Los Ángeles? Porque esto no es dentro de la cumbre, esto es lo que pasa en las calles. ¿Cómo mirás ese ambiente caldeado? Ha habido cumbres en las que se ha habido enfrentamientos, incluso entre grupos
¿Cómo miras ese ambiente previo a que ocurra? A ver, de momento se ve todo siempre bien ordenado, ¿no? Pero claro, hay 4 eventos oficiales: la cumbre de los dirigentes, de los líderes, la de sociedad civil que arrancó hoy, está la cumbre de los jóvenes, que creo que arranca mañana, está la cumbre de empresarios que arranca mañana también. Esos son los 4 oficiales. Pero, por ejemplo, hay una cumbre de los pueblos que se viene organizando paralela, ¿no? Y luego hay muchísimos otros eventos paralelos. Se sabe de que efectivamente habrá una marcha pro migración el día jueves. Hay otros grupos de las diásporas que están organizando protestas fuera del centro de convenciones. Los salvadoreños creo que van hoy. Hay un grupo de nicaragüenses que van mañana. Hay venezolanos, etcétera. Hay cantidad de actividades. Entonces, pero con todo y todo, hasta ahora se percibe bien. Lo que pasa es que también pues tenemos imágenes de otras cumbres, y no solamente acá. Sí. Hay cumbres de la OTAN, por ejemplo, en donde se dan unas imágenes pues bastante impactantes, pero esperamos que no, Bien, Harold, te agradezco que nos hayas acompañado en este programa. Un placer tenerte ya ahora acá bilateralmente y personalmente conversando. Vamos a ver cómo se desarrolla la cumbre y si podemos conversar nuevamente durante estos días. Pues bienvenido para tomarte otro café con nosotros. Muchísimas gracias, Luis. Encantado. Gracias por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes, en esta edición especial en la que hemos iniciado cobertura de la 9ª Cumbre de las Américas. Yo les recuerdo siempre que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.